Dios me le bendiga, mis amados hermanos. En este maravilloso día queremos darle la gloria y la honra que Dios merece, ¿verdad? En todo el trayecto de nuestra vida. En este momento vamos a continuar, ¿verdad? Con lo que es esta serie que iniciamos la semana pasada acerca del temor y también acerca de la confianza. Bien, hablamos un poquito acerca de sus definiciones la semana pasada, el miedo, el temor, la confianza. Y en la mañana de hoy vamos a estar, ¿verdad?, hablando acerca de la vida del profeta Elías. Bien, recuerden que esta es una serie de mensajes donde vamos a estar hablando acerca de algunos de los personajes bíblicos que tuvieron que enfrentar sus miedos, sus temores y cómo también tuvieron, ¿verdad?, que tener confianza en nuestro Dios para superar incluso muchos de estos temores y miedos, bien, hacia cosas. Obviamente aprendimos que hay que tener temor de Dios en esta manera indirecta, bien, no es un temor necesariamente reverencial o de respeto, es un temor donde nosotros aborrecemos lo que Dios aborrece. En el día de hoy vamos a entonces iniciar con lo que es esta nueva serie, ¿verdad? O continuar con esta nueva serie. Oremos, hermanos míos, y pidamos la dirección de nuestro Dios. Señor y Padre, gracias te damos, mi Señor, por darnos la oportunidad que tenemos de reunirnos aquí, Señor, como familia a través de estas redes sociales. Señor, guíanos a aprovecharla al máximo, ayúdanos a comprender que tu palabra no está presa, la iglesia no está cerrada, somos tu iglesia y la iglesia prevalecerá por sobre todas las cosas. Guíanos a nosotros a poder seguir predicando tu evangelio con denuedo. Ayúdanos a seguir sirviéndonos unos a otros, Señor, porque la iglesia no está cerrada, no ha parado. Guíanos, Señor, a comprender esto y a seguir, ¿verdad?, haciendo lo que cada uno de nosotros está llamado a hacer, a utilizar nuestros dones para la edificación de tu iglesia y al mismo tiempo, Señor, adorándote en espíritu y en verdad. Guíanos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, entonces en el día de hoy vamos a iniciar, como le dije, con la vida del profeta Elías, uno de los profetas tal vez más importantes, ¿verdad?, para los judíos. Y vamos a hablar un poquito de lo que le aconteció a él. Pero antes vamos a ver un texto, algunos textos, ¿verdad?, que van a explicar un poquito y nos darán un poquito del testimonio de vida de este gran hombre de Dios. Elías había profetizado, ¿verdad?, al rey Acab que iba a haber una gran sequía. Dios había llamado a Elías, que era uno de los moradores, para hacer esto, para ir a donde Acab y predicar el evangelio, predicarle o profetizarle, disculpen, profetizarle que iba a haber una gran sequía. Pero después de eso le manda a esconderse, a Dios mismo le manda a esconderse a Elías en un lugar. Y posteriormente a esto, ¿verdad?, Dios lo envía a Sarepta, bien, un pueblo o una ciudad de Sidón, como veremos a continuación en nuestro texto, en donde se encontraría con una viuda, bien, asimismo denominada la viuda de Sarepta, donde ella lo iba a atender. Y escuchemos lo que las escrituras dicen con respecto a la maravillosa soberanía de Dios también, no solamente alimentándolo con cuervos en este lugar donde estaba escondido, ¿verdad?, sino también en esta ocasión cómo muestra a Elías su gran soberanía. Y este es nuestro primer punto, ¿verdad? La soberanía de Dios, mostrando su soberanía. En Primera de Reyes, capítulo 17,
el verso 8 al 10 nos dice, vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he mandado, escuchen muy bien esto, iglesia, dice Dios, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Bien, él se levantó y fue a Sarepta y dice, cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña. Y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Miren, aunque nosotros veamos este tipo de cosas, ¿ustedes se dieron cuenta de la soberanía de Dios en este texto? Cómo esta mujer, en un sentido sin saberlo, bueno, las escrituras no nos dicen que ella sabía que Dios la había mandado a sustentar a este hombre que estaba llegando, ¿bien? Era una viuda que fue al campo a recoger leña, solamente, ¿bien? Pero Dios le había dicho a Elías que había mandado a una mujer de ese lugar para que ella lo sustente. Así que escuchen muy bien algo interesante, bien en todo este proceso aquí. Es una mujer que solamente fue a buscar leña a esto y sin saberlo había sido enviada por Dios para sustentar a Elías, ¿bien? Ahora, Elías le comparte la palabra de Dios en un sentido, ¿verdad? Y le dice que nada le iba a faltar a esta mujer. Y la señora, ¿verdad? Le presenta a Elías la situación o las circunstancias por las cuales ella y su hijo estaban pasando, porque un vaso de agua es una cosa, pero ellos solamente tenían un poco de comida para comer y literalmente morir. Bien, esa era la idea de tan grave situación era la sequía en esos lugares en ese entonces. Bien, mucho tiempo sin llover. En este punto, Elías le dice que no le iba a faltar nada y así fue. No le faltó absolutamente nada, bien, por mucho tiempo. Pudo haber sido meses, años, pero la idea era que ellos tuvieran lo suficiente, dijo el profeta Elías, hasta que volviera a llover. Luego de eso, el hijo de la viuda enferma gravemente. Bien, el hijo de la viuda enferma gravemente y muere a causa de eso. Elías ruega por este muchacho, ruega por esta familia y por el ruego de Elías, Dios entonces resucita a este muchacho. Luego de eso, viene un segundo encuentro de Elías con el rey Acab, un rey muy malvado, bien, que adoraba a Baal, incitado también por su esposa Jezabel, una mujer extremadamente cruel, que había matado a muchísimos, o en muchos sentidos casi a todos los profetas de Israel. Pero aquí se vuelve a encontrar con este rey Acab en el versículo 17 del capítulo 18 de esta primera carta de Reyes. Escuchemos muy bien lo que dice aquí también. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú el perturbador de Israel? Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Ahora pues, envía y reunid conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Así que en este punto, bien, posteriormente a esta conversación,
y a ¿verdad? Esta propuesta que le hace el profeta Elías a Acab, hacen holocaustos, bien, hacen holocaustos y duran el día entero haciendo holocaustos para que el pueblo pudiese saber cuál era el verdadero Dios. Era para probar, ¿verdad?, cuál era el verdadero Dios. Y la historia, si ustedes pueden seguir continuando leyendo esta historia, descubrirán el gran milagro del fuego consumidor de Dios que probó quién era el verdadero Dios en Israel. Pero escuchemos al profeta, lo que hizo el profeta Elías posteriormente a eso. En Primera de Reyes, capítulo 18, ¿verdad? En el mismo capítulo, el verso 39 al 40, lo que dice. Escuchemos. Cuando todo el pueblo lo vio, esta manifestación, este milagro donde fue consumido absolutamente todo el holocausto, el altar y el agua que estaba alrededor, ¿verdad? Se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Entonces Elías le dijo, prended, apresad a los profetas de Baal, que eran, recuerden que eran dos grupos, uno de 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Pero aquí Elías dice, arresten el pueblo, obviamente arresten a los 450 profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron, los arrestaron, ¿verdad? Y Elías los hizo bajar al torrente de Cisón. Y escuchen muy bien, mis amados hermanos, y allí, en ese lugar, los degolló. Eso es impresionante, ¿bien? Los degolló en ese lugar. Así que predice, en un sentido, la intensidad posteriormente a eso, de la lluvia que iba ya a caer. Había asesinado, ¿verdad?, junto con todo el pueblo, a 450 falsos profetas de Baal en este punto. Pero en ese momento, entonces, ya profetiza la intensidad de la lluvia que iba a venir y cayó. Bien, ya tenía varios años que no llovía sobre el suelo. Este ha sido, ¿verdad?, un hombre que ha desafiado a un rey malvado delante de los ojos de Dios, desaprobado por Dios en un sentido, ¿verdad?, por la maldad que había traído, ¿verdad?, en el pueblo de Israel. Pero él había degollado a 450 profetas de Baal. Pero lo impresionante es lo que sucede posteriormente a esto. Bien, después de esto, escuchemos lo que las escrituras nos dicen acerca de eso. En el capítulo 19, el verso 1 al 3, dice, y Acab le contó a Jezabel, recuerden que era su esposa, Jezabel, ella había mandado a matar a muchos de los profetas de Israel, bien, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero, escuchen muy bien, no fue una milicia o algo por el estilo, mandó un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él, entonces, Elías, tuvo miedo. Bien, Elías tuvo miedo. Y la primera reacción que tuvo Elías al tener miedo, ¿verdad?, se levantó y se fue para salvar su vida. Bien,
Entonces dice la historia, dice el versículo, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Y vamos a hablar un poquito acerca del recorrido, un poquito más adelante, para que ustedes puedan entender más o menos el contexto físico, geográfico de esta huida que tuvo también este profeta a Elías. Bien, así que el miedo es impresionante. ¿Cómo nos hace reaccionar muchas veces? Bien, con esto no quiero decir que lo que hizo Elías estuvo mal. Bien, o sea, huir de Jezabel. En muchos sentidos puede ser que no. Bien, y vamos a ver lo que la historia también nos dice. Recuerden que él también fue y enfrentó a Acab, al rey Acab también. En este punto, él huyó bien de Jezabel para salvar su vida. Muchos a través de la historia han criticado esta retirada de Elías de tal manera, ¿verdad? Que es impresionante. Como si el creyente no debería de huir en un sentido, no debería de huir. Fue una falta de confianza de Elías haber huido para salvar su vida. Hagamos esa misma pregunta, pero de otra forma. ¿Su huida representa una falta de confianza? Huir y esconderse para salvar su vida, iglesia, bien, la vida de los siervos de Dios, bien, no fue ni será una falta de confianza en Dios. Incluso Dios mismo llamó a Elías, ustedes recordarán, cuando él llamó por primera vez a Elías para ir, ¿verdad? Y profetizar esa gran sequía en frente del rey Acab, lo primero o lo posterior a eso es que Dios le dice que se esconda. En un sentido, sal corriendo y vete, que no te encuentren. En este lugar estarás seguro. Es Dios mismo que le ha dicho a Elías que fuera a ese lugar, ¿verdad? A esconderse. Pero durante todo este trayecto, hermanos míos, escuchemos lo que dice también eso en el capítulo 17, cuando Dios envía a Elías también a esconderse. Capítulo 17, el verso 2 dice, y vino a Elías la palabra del Señor diciendo. Eso es después de que él le ha dicho a Acab que iba a dejar de llover. Bien. Sal de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, bien, que está al oriente del Jordán. Podemos ir mucho más allá entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo nació, bien, y el rey Herodes buscó matarle, bien, matar a este Mesías ya nacido. Miremos el consejo, bien, o el mandato en un sentido del ángel de Dios a José. Bien, Mateo capítulo 2, el verso 13 al 14 nos dice, después de haber marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sus sueños, bien, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga. Escuchen muy bien. La razón de eso es porque Herodes, el rey, un rey malvado, va a buscar al niño para matarle. Y él, José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Eso es muy interesante. Bien, a diferencia del primer llamado de Dios a este profeta Elías, donde Dios le dice, ok, vete y escóndete a un punto específico, a un lugar específico, ¿bien? En la segunda vez donde él tuvo que salir corriendo, Dios no le ha dicho hacia dónde debe de huir o hacia dónde debe de esconderse. Bien, pero ustedes pueden ver que cuando Dios ha mandado en este punto a huir,
le ha dicho específicamente a dónde debería de dirigirse. En ese momento, con la amenaza de muerte de Jezabel, huye por su vida, pero lo hace hacia un lugar opuesto a donde Dios quería que estuviera. Recuerden que Dios no le había dicho nada en ese punto. Bien, hasta ahora conocemos parte de las razones por las cuales, ¿verdad? Elías emprendió la huida. Bien, tuvo miedo por su vida. Bien, una de las razones, tuvo miedo para salvar su vida, por su vida, pero la motivación real de eso lo vamos a saber un poco más adelante. Bien, en mi segundo punto es correr sin saber hacia dónde debo hacerlo. Bien, cuando nosotros tenemos miedo, muchas veces podemos correr hacia lugares donde no debemos de hacerlo. Yo le dije un poquito la semana pasada, miren, si mi esposa le salta un sapo en un lado, ella va a salir corriendo y después es que ella va a saber a dónde que ella se encuentra, ¿bien? En un sentido, hermanos míos, eso a veces produce el miedo, nos hace movernos sin analizar hacia dónde realmente debemos de movernos. Podemos querer hacerlo, es el caso de Elías, porque Elías tuvo miedo, pero se dirigía hacia un lugar que presuntamente nosotros podemos decir tiene sentido, hacia el monte de Dios. Pero vamos a hablar un poquito más. Elías, de eso más adelante. Elías emprende su viaje hacia el desierto, ¿bien? Y allí, en medio del desierto, él se acostó con el pensamiento de querer morirse. Escuchamos en el capítulo 19, el verso 4, en Primera de Reyes. Dice así: él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Bien, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mi padre. Pero Dios guarda su vida, ¿verdad? Lo cuida, un ángel enviado por Dios lo alimenta en varias ocasiones. Elías supo en ese momento, me imagino, ¿verdad?, que supo que Dios no quería que él muriera en un sentido, ¿verdad? Porque lo estaba alimentando. Pero hay algo que el ángel le dice, ¿bien? Y es interesante. Primera de Reyes, capítulo 19, el verso 7. Dijo el ángel a Elías, bien, el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Pero no le dice hacia dónde. Bien, Elías toma la fuerza de los alimentos que le ha dado y camina hacia el monte Horeb, hacia el monte de Dios. Bien, 40 días. Eso lo deja fuera de los límites de Israel, lejos del alcance de Jezabel, obviamente. Pero realmente es por Jezabel que Elías huye a Horeb. Bien, las escrituras dicen que él tuvo miedo por su vida, pero ¿cuál es el verdadero motivo por el cual Elías fue a Horeb? Horeb es llamado el monte por los judíos, el monte de Dios. Allí fue donde Dios le dio los mandamientos al pueblo de Israel a través de Moisés. Pero podemos llegar a una conclusión razonable. Elías fue a buscar de Dios, en búsqueda de Dios, a su monte, ¿bien? Elías necesitaba un encuentro con Dios, según él, ¿bien? Para ello tuvo que haber caminado cientos de kilómetros. Y es aquí que yo quisiera que ustedes observaran unos mapas que yo tengo aquí, ¿bien? En estos mapas, ustedes van a ver, en estos mapas, ustedes van a ver algo muy interesante, ¿bien? Van a ver el Monte Carmelo,
Bien, es donde allá arriba es donde él degolló a estos 450 profetas de Baal. Bien. Y ustedes van a ver que eso, desde ese lugar, más o menos a Jereel, son aproximadamente 50 kilómetros, y de ahí de Carmelo a Beersebat son aproximadamente 150 kilómetros. Ahora, estas son rutas, ¿verdad? De kilómetros con estas nuevas carreteras que hay. Bien, así que en Google Maps yo chequeé los kilómetros en esto, pero en esa antigüedad no habían este tipo de sistemas viales como lo tenemos ahora, que son muchísimo más fáciles de recorrer aún a pie. Bien, pero 150 kilómetros a Beersheba, es ahí entonces en ese lugar donde él deja a su siervo. Y entonces camina un día por el desierto, un día después de ahí, hacia el sur, sigue bajando, ¿verdad? Y pide morirse. Es ahí entonces donde se le alimenta y camina 40 días más en dirección al monte Horeb. El monte Horeb queda a 400 kilómetros aproximadamente de Beersheba, ¿bien? Desde donde dejó a su siervo. Pero es interesante, ya él ha recorrido aproximadamente 600 kilómetros desde el Monte Carmelo. Bien, 600 kilómetros desde el Monte Carmelo en esas condiciones del primer, ¿verdad? De este tiempo de Elías. Bien, pero es interesante. Desde ahí iba a tener que regresar a un lugar donde Dios quería que él fuera, y era al desierto de Damasco. Tendría que recorrer hacia devolverse otra vez, porque no era ahí donde Dios lo quería. Dios lo quería en el desierto de Damasco. Pero escuchen muy bien, si hubiera huido por su vida, si hubiera huido por su vida, ¿verdad? Al lugar donde Dios sí lo quería, que era en el desierto de Damasco, hubiera esperado esa confirmación de Dios para ir al desierto de Damasco, bien, solamente hubiera recorrido aproximadamente entre 250 a 300 kilómetros, bien, pero ahora, al él pasar por el monte Horeb a 600 kilómetros y ahora tiene que regresar nuevamente por su camino a 700 kilómetros hacia donde Dios quiere. Imagínense, bien, imagínense. Escuchen muy bien el trasfondo de eso. Descubramos cuál fue la razón por la cual, bien, el profeta de Dios hizo ese recorrido impresionante hacia el monte Horeb, y cómo Dios transformó, ¿verdad?, esa mala decisión para tomarle o para mostrarle una gran lección, un gran principio que todo creyente debe de hacer, pero que vamos a hablar con mucho más detalles en la próxima semana. Cuando Elías llega al monte de Dios, escuchemos cuál fue el recibimiento de Dios a Elías. En el capítulo 19, el verso 9 nos dice: allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí, vino a él la palabra del Señor. Él le dijo, Dios le dijo, cuando pasó la noche ya, cuando habló por primera vez, Dios le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes pueden imaginarse eso? Este hombre ha pasado, ¿verdad?, tantos días, cientos de kilómetros caminando por lugares hostiles, ¿verdad? Hostiles, desierto. Y que cuando llegue al monte de Dios, lo primero que Dios le dice es: ¿por qué tú estás aquí? Yo le dije a los muchachos que yo chequeé desde Punta Cana hasta Dajabón, más o menos podemos, hay como 400 kilómetros y pico más o menos de carretera. ¿Ustedes se imaginan que alguien viene de Punta Cana a visitarnos aquí y recorra tantos kilómetros
aún en carro, vamos a decirlo así, aún en carro, tantos kilómetros, y cuando llegue a nuestra casa, nosotros, ¿y qué tú haces aquí? No es como, bien, ¿qué tú haces aquí después de este recorrido? Pero es impresionante, Dios no había invitado a Elías al monte. Dios no le había dicho a Elías que fuera hacia allá. Claro que no. Dios no necesariamente quería que Elías estuviera en ese lugar. Escuchen muy bien entonces en el versículo 10 lo siguiente que pasa. Y él respondió, la razón, iglesia, por la cual la motivación por la cual él huyó también, ese se le adhiere a ese miedo por salvar su vida. He tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces, ¿qué Dios le muestra ahí? Ese es el momento donde Dios le muestra, ¿verdad? Esta gran lección de vida que todos nosotros debemos con mucha claridad entenderlo, aunque no tiene una explicación, aunque nosotros tenemos que en un sentido suponer qué fue lo que Dios quiso mostrarle a Elías. Fue una gran lección para él, porque en un sentido él no debió de estar en ese lugar. Bien, algo que a mi vida personal cambió en gran manera, pero vamos a ver esto la próxima semana. Bien, hay otros, un gran maestro de homilética, ¿verdad? Me enseñó que hay otros domingos por delante, si Dios lo permite. Bien. Pero eso hablaremos, pero vamos a hablar de esa impresionante lección la próxima semana. Hermanos, Dios es soberano por sobre todas las cosas. Hemos visto que Él puede utilizar a personas, ¿verdad? Mandar a personas incluso sin ellos mismos saberlo. En este caso, ni siquiera las Escrituras nos dicen que Dios le había hablado a esta viuda para que estuviera atenta, bien, a la llegada de Elías para darle el sustento que él necesitaba, bien, pero Dios orquesta todo, hermanos míos. Es impresionante. El miedo no puede reinar en nuestra vida. No puede reinar en nuestra vida. Con esto no quiero decir que no debamos de huir por nuestra vida, bien, cuando nuestra vida está en peligro. Bien, yo creo que sí. Bien, podemos ver los discípulos de Jesús huyeron en algunas ocasiones. Jesús desapareció en algunas ocasiones de algunas personas cuando las cosas estaban bien calientes, aunque no dice que huyó, pero desapareció de ahí en un sentido, pasó por el medio de ellos. Podemos ver al apóstol Pablo que lo han bajado en una canasta, bien, porque lo andaban buscando para matarle, y muchos otros, bien. La vida del creyente, aún en el primer siglo, en los tiempos de Jesús, bien, también fueron de huida en huida, bien, fueron incluso hasta despatriados. Muchos de ellos tuvieron que huir en esa gran persecución hacia la iglesia. Hermanos míos, huir no necesariamente, para salvar nuestra vida, no necesariamente representa desconfianza en Dios. Elías nunca volvió a enfrentar a Jezabel. Bien, nunca volvió a verle la cara. Él mismo profetizó cómo iba a morir Acab y cómo iba a morir Jezabel, pero Dios nunca lo mandó a enfrentar a Jezabel. Nunca. Esa no era la intención de Dios para el profeta Elías. Ahora, hermanos míos, bien, si el Señor nos permite, debemos de comprender que el miedo no reina y que debemos de movernos, aun cuando nosotros vamos a movernos para salvar nuestra vida, correctamente hacia donde Dios quiere que yo
me esconda, que yo vaya. ¿Qué Dios? ¿Por qué escuchamos la pregunta de Dios? ¿Dónde tú te encuentras? ¿Por qué estás ahí donde estás? Deberías de estar en un lugar donde Dios sí te quiere, pero no estás en ese lugar. ¿Estás donde Dios quiere que estés? ¿Realmente estás donde Dios quiere que estés? ¿Estás haciendo lo que debes de hacer? ¿Estás donde estás por miedo o por el celo de Dios? ¿Puedes ver a Dios en las diferentes circunstancias por las que enfrentas? Algunas de estas respuestas, respuestas a estas preguntas, el profeta, ¿verdad?, la encontraría más adelante en su vida. ¿Y tú? ¿La sabes? ¿Sabes las respuestas a estas cosas? Que Dios nos ayude a tener las respuestas para poder reaccionar como Dios quiere que reaccionemos. Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios, por darnos este maravilloso tiempo. Queremos agradecerte por ellos. Guía a Vida Nueva a entender que el temor y el miedo no deben reinar en su vida más que para aborrecer lo que tú aborreces. Ayúdanos a que nuestras huidas, nuestros escondites, nuestra predicación con denuedo, nuestro servicio a los demás, nuestra edificación o servicio de nuestros dones a la iglesia, sea por tu confianza, por la confianza que te tenemos a ti, no importa por las circunstancias que podamos atravesar. Ayúdanos a poder confiar en ti por sobre todas las cosas, al Dios soberano, el Dios que puede transformar cualquier cosa para nuestro bienestar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos míos, Dios me le bendiga muchísimo y espero verles el próximo miércoles, ¿verdad? A las 7:30, si Dios lo permite.